Buenas noches, somos La pareja del terror. y vamos a contarles unas historias esta noche. Muy emocionantes. Si les interesa nuestro contenido, suscríbanse. No tenemos gente, suscríbanse. Y like y todas las vainas. Yo creo que saben porque todo el mundo lo dice. En un remoto pueblo rodeado de bosques densos y colinas escarpadas, se encuentra un antiguo camino empedrado conocido como el Sendero del Susurro. La leyenda cuenta que aquellos que se aventuran por este camino misterioso pueden escuchar susurros en las sombras y presenciar figuras espectrales que vengan entre los árboles. Se dice que el camino fue creado hace siglos por una secta secreta que practicaba oscuros rituales en lo más profundo del bosque. Se cree que los susurros son las voces de los miembros de la secta que murieron en circunstancias misteriosas y que aún vagan en busca de paz. Los lugareños evitan pasar por el Sendero del Susurro después del anochecer, pero algunos valientes han desafiado las advertencias. Unos pocos han regresado con historias de encuentros escalofriantes, sombras que acechan entre los árboles, voces susurrantes que parecen susurrar secretos oscuros y figuras fantasmales que desaparecen en la oscuridad. Los más escépticos atribuyen estas historias a la imaginación exaltada de los lugareños, pero aquellos que han sentido el escalofrío en la espina dorsal mientras caminan por el Sendero del Susurro saben que hay algo inexplicablemente siniestro acechando en las sombras de ese camino viejo. Se encuentra un antiguo camino empedrado conocido como el Sendero de los Lamentos. Este sendero, rodeado de densos bosques y envuelto en la neblina perpetua de la región, ha sido testigo de innumerables historias de terror. A lo largo de los años se dice que en el Sendero de los Lamentos fue el escenario de una tragedia inexplicable. Hace décadas un grupo de excursionistas se desapareció misteriosamente mientras recorría el camino en una noche oscura, tormentosa. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, nunca se encontraron rastros de ellos, solo sus lamentos y gritos que parecían resonar entre los árboles. Desde entonces, aquellos que se aventuran a caminar en el Sendero de los Lamentos cuentan historias escalofriantes. Afirman que escuchan susurros de los perdidos, sentirse en la presencia invisible de los observadores desde las sombras y ver figuras fantasmales que desaparecen en las nieblas. La leyenda del sendero ha llevado a muchos a evitar por completo, pero aún así hay valientes que desafían las advertencias. Sin embargo, pocos son los que regresan ilesos, y aquellos que lo hacen llevan consigo una mirada de terror que refleja el encuentro con lo desconocido en el camino viejo en las afueras de Bogotá. En las profundidades de un bosque ancestral se esconde un camino olvidado por el tiempo, conocido solamente como la senda del silencio. Este sendero serpenteante está envuelto en un misterio que ha desconcertado a los lugareños durante generaciones. La leyenda cuenta que aquellos que se aventuran por la senda del silencio experimentan una opresión en el pecho, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles en la oscuridad. Los árboles antiguos parecen susurrar secretos olvidados, mientras el viento se desliza entre sus ramas, creando una atmósfera de suspenso y miedo. Se dice que el origen de la senda se remonta a tiempos ancestrales, cuando un antiguo pacto se rompió entre los habitantes del bosque y una entidad oscura que residió en su corazón. Desde entonces, la senda se convirtió en un lugar prohibido, temido por todos los que conocían su historia. A lo largo de los años han ocurrido desapariciones misteriosas de aquellos que se aventuraron demasiado lejos
huellas que conducen a ninguna parte, objetos abandonados y sombras que parecen moverse en la periferia de la visión. Incluso en pleno día, la senda está envuelta en una oscuridad inquietante que desafía toda lógica. Los lugares nos advierten a los viajeros que se mantengan alejados, pero para aquellos que buscan respuestas en los lugares más oscuros, la senda del silencio sigue siendo una niebla intrigante, llena de peligros y secretos que aguardan en la sombra. En lo más alto de una montaña escarpada, rodeada de niebla y sombra, se encuentra un antiguo sendero conocido como el Paso del Abismo. Este camino serpenteante ha sido testigo de innumerables historias de misterio y terror. A lo largo de los siglos, la leyenda cuenta que el Paso del Abismo fue creado por antiguos pobladores como una ruta hacia lo desconocido, pero se convirtió en un lugar temido por las fuerzas oscuras que lo habitaban. Se dice que aquellos que se aventuraban por ese sendero misterioso experimentaban fenómenos sobrenaturales, luces parpadeantes que danzaban a la distancia, susurros inquietantes que parecían emanar de las rocas, y sombras que se retuercen y se desvanecen en la niebla. Los lugareños evitan el paso del abismo, creyendo que está habitado por espíritus negativos y criaturas malignas que acechan entre las grietas de las rocas. A lo largo de los años han ocurrido numerosas apariciones de aquellos que se aventuran demasiado lejos del sendero, alimentando aún más su reputación de lugar maldito. Los valientes que han desafiado las advertencias y han caminado por el paso del abismo cuentan historias escalofriantes de encuentros con las inexplicables figuras fantasmales que parecen surgir de las nieblas, voces susurrantes que llaman sus nombres en la oscuridad y una sensación de ser observado por ojos invisibles desde las sombras de las montañas. A pesar de las advertencias, algunos viajeros intrépidos continúan explorando el paso del abismo en busca de respuestas y emociones prohibidas. Sin embargo, aquellos que se aventuran demasiado lejos corren el riesgo de convertirse en otra víctima de la montaña, perdidos para siempre en el misterio y el terror del antiguo sendero. En un remoto pueblo rodeado de densos bosques y colinas escarpadas se encuentra la leyenda del camino en la oscuridad. Este antiguo sendero, cubierto por el manto de la noche y envuelto en un aire de misterio, ha sido testigo de sucesos inexplicables que han alimentado el temor en la comunidad durante generaciones. Se dice que el camino de la oscuridad fue creado por razones desconocidas hace siglos, pero su destino se volvió sombrío con el paso del tiempo. Los lugareños evitan transitar por él después del anochecer, convencidos de que está habitado por fuerzas sobrenaturales que acechan en las sombras. Los valientes que han desafiado las advertencias cuentan historias de suspenso y terror, sombras que se retuercen y se desvanecen entre los árboles, susurros inquietantes que llenan el aire de un escalofriante eco y una sensación de ser observado por ojos invisibles desde las profundidades del bosque. Se rumorea que aquellos que se aventuran demasiado lejos en el camino de la oscuridad corren el riesgo de quedar atrapados en un mundo de pesadilla, donde la realidad se distorsiona y los límites entre lo vivo y lo muerto se desdibujan. Algunos cuentan que han visto figuras fantasmales que parecen arrastrarse desde la oscuridad, mientras otros juran haber escuchado el llanto de almas perdidas que claman por redención. A pesar de las advertencias y los relatos escalofriantes, la curiosidad humana sigue atrayendo a algunos hacia el camino de la oscuridad, pero aquellos que se aventuran nunca vuelven a ser los mismos. La leyenda del sendero sigue viva, recordando a todos que hay lugares donde la oscuridad se convierte en el verdadero terror y el suspenso se mezcla con la realidad de manera inquietante.
En las profundidades de un bosque antiguo se oculta un camino olvidado conocido como la senda del terror. Esta senda, retorcida, cubierta por una densa niebla capaz de nunca dispersarse, ha sido el escenario de innumerables mitos y leyendas que han sembrado el miedo en los corazones de quienes conocen su nombre. La leyenda cuenta que la senda del terror fue forjada por entidades oscuros hace siglos como un portal hacia un inframundo. Se dice que aquellos que se aventuran por este sendero maldito son acechados por criaturas indescriptibles que habitan en las sombras y que la misma tierra retiene a los lamentos de las almas perdidas que nunca encontrarán su descanso. Los relatos hablan de viajeros que desaparecieron sin dejar rastros, arrastrados a la oscuridad por fuerzas invisibles que los acechan desde los rincones más oscuros del bosque. Se dice que aquellos que han logrado regresar de la senda del terror están marcados para siempre por el terror que presenciaron, con la mirada hacia los ojos llenos de angustia. Las supersticiones dictan que incluso el sonido de los pájaros es silenciado cuando uno se aventura por este camino maldito, como si la misma naturaleza temiera lo que acecha en su interior. Los lugareños evitan la senda del terror a toda costa, advirtiendo a los viajeros de los peligros que aguardan en su interior y rogan a los dioses que protejan sus almas a las influencias malignas que emanan de estas profundidades. Aunque algunos escépticos descartan estas historias como meros fantasías, aquellos que han sentido el misterio, han sentido el frío abrazo del sendero al terror, saben que hay algo siniestro y desconocido acechando en las sombras, esperando a aquello lo suficiente valiente para desafiar su oscuridad influencia.